El contexto internacional que de alguna manera hoy lo acapara Israel, esta invasión de Hamas que está ocurriendo allí hace más de 7 días, la violación a los derechos humanos, la falta de empatía es lo que mata a la humanidad y podemos decir que sí, algo que desde 1948 cuando se conformó el Estado de Israel, dicen los especialistas en historia del judaísmo y demás, que no había ocurrido algo semejante. Por eso vamos a tomar contacto para que usted del otro lado trate de comprender cómo viene esta situación, si esto va en escala, si esto puede llegar a ampliarse y salirse del territorio y qué otros actores empiezan a tomar juego desde Estados Unidos y otros países. Está Natalio Steiner, director del periódico digital Comunidades Plus. Él es analista internacional, también es licenciado en historia judía, es conferencista, está en estos momentos allí. Por supuesto sabemos que desde el momento que suene una alarma, corta la comunicación, como lo viene explicando. Natalio, gracias por atendernos. Contextualizanos, por favor, qué es lo que está ocurriendo a esta hora allí y cuáles son las decisiones más candentes, más importantes del Estado de Israel por estos últimos minutos que se van conociendo. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Para mí, naturalmente, buenas tardes. Para ustedes, buenos días en Córdoba, mi Argentina. Bueno, yo estoy viviendo hace 7 meses y medio acá en Israel, trabajando como periodista, haciendo distintas tareas. Y cuando uno vino a vivir aquí al país, sabía que se iba a encontrar con un Estado que, al vivir amenazado por el terrorismo y por países como Irán, que abiertamente dicen que lo quieren destruir, sabe que tiene que asumir riesgos. Pero uno, al ver lo que pasó, no puede terminar de digerir, no puede terminar de entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, la violencia, el salvajismo, la brutalidad. Sabemos que de por sí el terrorismo es salvaje, es brutal, es injusto, pero cuando ya viene acompañado de lo que se ha visto fotográficamente, lo que se ha filmado y demás, es aún mucho más patético. El contexto del día de hoy, desde el punto de vista en lo que tiene que ver con lo militar, llamémoslo así, podemos decir que es un día tranquilo entre comillas, porque es un día en donde no se han registrado muchos ataques del Hamas islámico con los misiles, pero Israel sigue atacando sistemáticamente la Franja de Gaza para poder allanar el terreno para una operación militar. Hoy a la mañana Natalio, sí. allí te Sí. interrumpo. Desde el día sábado que comenzó esto, en esa fiesta que se estaba llevando a cabo cerca de la Franja de Gaza, Israel dijo, vamos a hacer un contraataque sin precedentes. Y el mundo se Sí. pregunta, bueno, ¿por qué Israel todavía no responde ante estos negociados que está pidiendo también Hamas en cuanto a los detenidos que tiene Israel? Digo, ¿qué está pasando para que la gente entienda en el contexto político global? Esto también toma escala, Israel está pensando la situación. Bueno, vamos a justamente intentar explicarlo de alguna manera. Lo que está pasando en este momento es algo importante que sucedió ayer. Ayer Israel logró conformar un gobierno de emergencia nacional. O sea, políticamente hablando, las fuerzas gobernantes se aliaron con el segundo partido político y están esperando que otros políticos entren a la alianza. Esto no es solamente un recurso psicológico, esto es demostrar ante la población del país que esta no es una guerra de un gobierno, es una guerra de un Estado, de un país que ha sido agredido y por lo tanto espera que los sectores de la oposición política con los cuales ha estado rivalizando por temas de la reforma judicial se acomoden las fichas y se forme un comité de seguridad que ya está conformado y ya está operando más allá del Ministerio de Defensa. Segundo punto. Hoy está visitando Israel el canciller norteamericano Blinken, secretario de Sí. Estado Blinken, y tuvo una reunión muy importante con Netanyahu, donde se ha definido una vez más, por si alguien claramente no lo entendió, el respaldo absoluto de Estados Unidos hacia el Estado de Israel. Y era lo que se preveía, básicamente, en el sentido que Israel no necesita la fuerza militar de Estados Unidos para luchar contra el Hamas islámico, que es una organización paramilitar, ya superó el terrorismo y es paramilitar, no militar, con mucho entrenamiento, ¿sí? Sino que lo que Israel necesita de Estados Unidos es la neutralización de Hezbollah desde un punto de vista de no, ni siquiera de la pelea o de la lucha, sino desde el punto de vista de decir, cuidado, acá está una parte de nuestra flota, el portaaviones más grande del mundo, 8 barcos que lo acompañan, otra flota está en movimiento. Esto es un disuasivo para Irán.
Esto es un desafío para Hezbollah en el norte. La amenaza terrorista de Israel proviene de varios lugares. Proviene de la Franja de Gaza, que es donde fue arteramente golpeado. Proviene de Hezbollah, que es una organización infinitamente mayor al Hamas islámico, con mucho más poder, con más de 100.000 misiles en su poder, lo cual podría devastar el territorio de Israel prácticamente. Tengan en cuenta, hay mucha gente que habla de Israel, territorios, pero Israel es más pequeño que la provincia de Tucumán. Entonces tengan en cuenta que todo el país es una zona de guerra en este momento, y así ha sido declarado por el gobierno. Por otro lado, desde el punto de vista militar y de seguridad, la ofensiva no se ha escalado por tierra porque se está tratando de que la Fuerza Aérea, a través de aviones, helicópteros, drones y todos los implementos aéreos necesarios, demuelan las estructuras principales del Hezbollah. Hoy a la mañana fue demolido los sectores vinculados a la inteligencia militar del Hezbollah, para después adentrarse con cierta mayor facilidad. No nos olvidemos de algo que es muy importante. Dije Hezbollah, jamás. No nos olvidemos de algo que es muy importante. En la Franja de Gaza hay una franja de Gaza por encima de la superficie. Está siendo bombardeada. Pero hay una franja de Gaza por debajo de la superficie. Es la más grave de todas. Es la que tiene túneles transversales y laterales como el Vietcong hacía en su momento. Y es la que puede causar dolores de cabeza muy importantes al ingreso de la infantería israelí. Por lo tanto, se está tratando de preparar, de allanar todas las fuerzas necesarias para que se tenga el menor costo posible en vidas para los soldados israelíes. Y no nos olvidemos que los terroristas también luchan entremezclados con la población civil palestina, que les ha importado muy poco su sufrimiento. Por lo tanto, lo que demora la resolución israelí militar de esto es la preparación de la fuerza, la movilización de la reserva, el estudio del terreno y el esperada unidad política que se puede llegar a ampliar en Israel, y el apoyo taxativo de los Estados Unidos y ahora de Gran Bretaña también y de algún otro país para respaldar y sostener políticamente lo que está sucediendo. Seguiría hablando horas. En televisión decimos siempre que los tiempos son muy limitados, sí, Natalio, pero en esta situación y en este contexto, ¿esto va a quedar allí o creen que a partir de la intervención de Estados Unidos, Putin por su lado en Rusia, la relación con Irán, incluso aquí en Latinoamérica, Evo Morales, el expresidente de Bolivia, siempre ha manifestado este apoyo también con Rusia, y a partir de allí Argentina, que Alberto Fernández, nuestro actual presidente, dice que de alguna manera apoya a Evo Morales? Digo, en ese cruce, tratando de explicarlo muy simplemente, empieza a armarse una cuestión en el mundo de los países alineados, ¿no? Y estaríamos hablando del inicio de una tercera guerra mundial, como algunos consideran quizás, y con esto cierro. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo que sí estamos hablando de conflictos que están en un proceso de escalamiento. No son conflictos que están bajando en intensidad, sino que están subiendo en intensidad. La actitud de Israel es muy clara y tiene el apoyo de la población israelí en forma masiva y contundente, diría de un 90 y pico % de la población. Hay que llegar a una eliminación efectiva, abierta y directa del movimiento terrorista Hamas. Han habido muchos encuentros a lo largo de los últimos 10, 11 años que fueron escaramuzas, guerras más, menos intensas, pero siempre quedó la zona establecida. Bueno, ahora lo que se ha decidido básicamente es terminar con la amenaza para toda zona sur del país, porque caso contrario, que no se termine con esa amenaza, se puede llegar a volver a repetir otro tipo de ataques, y además nadie de los israelíes va a querer volver a poblar la zona fronteriza. Israel es un país pequeño, necesita cada metro cuadrado de tierra, y por lo tanto hay que buscar una solución efectiva a desarticular al movimiento. Esta no es una guerra contra el pueblo palestino, esto es una guerra contra un grupo terrorista que ha tomado la Franja de Gaza desde el año 2007 y la ha transformado en una dictadura terrorista, que es algo que poco se habla en general en el mundo. Esto va a escalar. Ya te termino con esta frase y te dejo tu pregunta. Hay un general israelí, no recuerdo su nombre, que ayer dijo algo muy duro, pero muy claro. Nos han hecho conocer el infierno. Ahora ustedes van a conocer el infierno que siempre pregonaron.
Es muy duro. Es muy duro, Natalio. Te convoco, si te parece, para la próxima semana ir siguiendo este tema de cerca, agradecerte infinitamente este contacto y, por supuesto, el repudio, ¿no?, a todo lo que rechaza la vida humana, el respeto a las diferencias y acompañando desde aquí, que es tratar de informar de la mejor manera y con ustedes que están del otro lado. Natalio, un gran abrazo para vos, para tu familia y para todos allí y que realmente la paz se manifieste. Muchísimas gracias. Gracias por Un todo. gran Que estés muy abrazo. bien.